Bueno, ayer no, porque ayer tuvieron su día libre. Espero que lo hayan disfrutado. Pero antier estábamos viendo, ¿sí? Las formas de cortesía, lui, ¿sí? Perdón, lei, tú, ¿sí? Habíamos visto que tú es para dirigirnos a gente conocida, ¿sí? Amigos, a los niños, un modo informal, ¿sí? Pero que lei se utiliza como usted, ¿verdad? Como una forma extrema de cortesía, ¿sí? A nuestros mayores, a las personas pues con algún rango, ¿sí? A los maestros, etc. Entonces, les pedí que en casa, ¿sí? Trataran de contestar el ejercicio y el día de hoy vamos a contestar juntos, ¿sí? Vamos a completar el diálogo, ¿sí? Vemos la instrucción, completate y dialoghi, ¿sí? Diálogo, ¿sí? Singular, dialoghi, ¿sí? Plural. Y recordamos la regla, ¿sí? Siempre a través de la repetición y mientras más vamos viendo casos, vemos pues, más ejemplos, ¿verdad? Como diálogo, que también va a agregarse la H para conservar el sonido, ¿verdad? Diálogo, dialoghi. Entonces, completa los diálogos, es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Completate, completen. Con le battute, ¿sí? Cos'è una battuta? Una battuta, ¿sí? Es una línea, ¿sí? Una línea en un diálogo. También battuta se puede utilizar como un punchline, cuando hace uno un chiste, ¿sí? La frase donde viene, pues, lo que te hace reír, ¿sí? Es la battuta, ¿sí? Pero como aquí estamos hablando de un diálogo normal, ¿sí? Significa líneas en general, ¿ok? Entonces dice que completemos el diálogo con las líneas mancanti, ¿sí? Mancanti, faltantes, ¿ok? Si yo digo manca, estoy diciendo falta, ¿sí? Mancante, ¿sí? Es faltante, ¿sí? Y con la I sería en plural, ¿verdad? Entonces, con las líneas faltantes, ¿ok? Muy bien, entonces, ese día contestamos la primera y vimos que es un adulto, ¿sí? Dirigiéndose a alguien más joven. Entonces, pues no sé, puede ser ragazzo, di dove sei, ¿sí? Vemos que le está hablando de tú, ¿ok? Entonces él le responde a sono, ¿sí? Di Roma, ¿ok? Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo. Es una joven que se está dirigiendo a alguien mayor. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a contestar? Silvia, Silvia, per favore, sì. signore, lei è russo? No, sono svizzero. Bene. Y recordamos que ley en este caso se escribe con mayúscula, ¿verdad? Ley es ruso, muy bien. Entonces, a lo mejor alguien puso, ah, ok. A lo mejor alguien puso aquí, di che nazionalità è, ¿sí? Signore, di che nazionalità è, ¿sí? Entonces, puede también ser esa. Ok. Ok, puede ser di qué nacionalidad es, o por ejemplo, aquí Silvia puso ley es ruso, ¿sí? Bien la conjugación y todo. Entonces, él va a contestar no, ¿sí? Sono svizzero. O la negación, non sono ruso, ¿sí? Sono svizzero, ¿ok? Muy bien, brava Silvia, grazie. Gracias, Miss. Allora, seguente, ¿sí? Vemos a un profesor dirigiéndose a un alumno. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Ay, disculpen por el ruido, ojalá que no se esté oyendo mucho. Io, Miss. Chi parla? Avi dopo Fabiola, bene? Io le puse, Mhm. tu sei lavoratore qui?
Ok. Labori, ¿sí? Si le estás preguntando de tú, o labora, ¿sí? Si le estás preguntando de usted, ¿ok? Ok, Entonces, entonces, ¿tú sei labora qui? ajá, así nada más. Labora qui, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos a alguien en la calle y le queremos preguntar la hora, dónde está un restaurante, etcétera, ¿sí? Siempre decimos así como disculpa, ¿sí? Entonces, excusa, ¿sí? Ese es el disculpe, ¿sí? De usted, ¿sí? Si hablo de tú, ¿sí? Por ejemplo, si veo a un chico en la calle, es de mi edad más o menos, le puedo decir excusi, ¿sí? Pero si veo a un señor o a un profesor, le voy a decir excusa, ¿sí? Para dirigirme a la persona, ¿sí? Cortar un poco así como el hielo y luego ya preguntarle o pedirle indicaciones, etcétera, ¿ok? Entonces, ok, Abby puso, scusa, lavora qui, ¿sí? También, ¿qué otra pudiera ser? Le pudiera estar preguntando que si es un profesor, ¿sí? Entonces, podríamos también poner scusa, ¿sí? Lei è, ¿sí? Profesoressa, ¿sí? Y en este caso, pues profesoressa, porque vemos que es una mujer, ¿sí? Bueno, lo voy a poner aquí porque no cabe arriba, pero podemos preguntar también, scusa, lei è professoressa, si usted es profesora, y pues ella nos contesta, no, sono studente di economía, ¿ok? Entonces vemos este caso que en la universidad, aunque pues él se ve un poco mayor que ella, le vamos a hablar de usted, ¿verdad? Según las reglas que vimos de cuando se usa el modo de cortesía, ¿ok? Muy bien. Molto grazie, Abby. Muy bien. Seguente, Fabi, per favore. Yo le puse quanti anni hai Ajá. y yo ho Sí, io ho 20, ¿verdad? 20 anni, ¿ok? Y pues son dos chicas hablando así en clase o en la biblioteca, no sé. Y pues nada más simplemente, ¿quanti anni hai? ¿Sí? Io ho 20 anni. Molto bene, Fabiola, grazie. Muy bien. Seguente. La respuesta es, mi dispiace, non fumo. ¿Puedo otra vez? Sí, claro, cierto. Le pregunté, ¿le a un cigarro o cigarro o no sé cómo se diga? Ajá. Lei ha un sí, cigaro, porque es con una R, ¿sí? Es como un puro, ¿sí? Ma la cigaretta, ¿sí? Es un cigarrillo, ¿sí? Y ojo porque de repente se va a decir cigarreta, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a decir como cigarro, ¿sí? Pero es con una R, ¿ok? Entonces es cigareta, ¿sí? No. Muy bien, molto bene, Avi. Como es alguien que está en la calle y no conocemos, pues nos atrevemos a lo mejor ahí a preguntarle, ¿sí? Que si tiene, o es que si tiene lumbre, o un cigarro, un cigarrillo, ¿sí? Entonces, lei ha una cigaretta, bene, nos dirigimos de lei, sí, aunque sea un hombre, porque estamos usando el lei como usted, ¿verdad? Muy bien. Y por último, sí, la respuesta es sono qui a Firenze per lavoro. ¿Y cómo sería la pregunta que está haciendo ella? Perché sei in Firenze? Ujú. Brava. Perché? Sí. Sei a Firenze. ¿Sí? Recordamos que
usamos la A cuando estamos hablando de una ciudad, ¿ok? Solamente vamos a decir, por ejemplo, perché, ¿sí? Sei in Italia, ¿sí? Como estamos hablando del país, ahí sí vamos a decir in, ¿ok? Ok, Pero como es ciudad, vamos a decir a, ¿ok? ok, Miss. Gracias. Muy bien. Y bueno, este lo podemos contestar rápido. Es también de este lado tenemos el modo informal, ¿sí? Y de este lado tenemos el modo formal, ¿ok? Entonces, a ver un momento. Ok. Entonces tenemos una conversación entre dos chicos y una conversación entre dos adultos, ¿verdad? Que recordamos que si dos adultos no se conocen, se hablan de usted, pero que si son dos chicos que no se conocen, se pueden hablar de tú, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que realizaría el chico, sí, la respuesta es mi llamo Katia, ¿y tú? ¿Cuál sería la pregunta que está haciendo el chico? Come ti chiami? Come ti Come chiami, Come ti sì. chiami? Perfetto, sì. Come ti chiami, sì, informal, ma il signore domanda, sì, una domanda es una pregunta. Entonces, si digo, il signore domanda, sí, está preguntando, come si chiama, ¿sí? ¿Cómo se llama usted o cómo te llamas? Molto bene. Allora, dice ella, mi chiamo Katia, e tu? E come si chiama il ragazzo? Piero. Ujú. Entonces él responde, mi chiamo, ¿verdad? Yo me Mi llamo chiamo Piero. Piero. Mi chiamo Mi Piero. chiamo Piero. Ujú. Molto bene. Y luego vemos que aquí termina con un signo de interrogación, así que le va a preguntar algo más, ¿sí? Y vemos que la respuesta es sono di Reggio Calabria, ¿sí? Entonces está indicándonos ella de dónde es, así que ¿cuál sería la pregunta? di Di dove dove sei? Dove sei? sei? Di dove sei? Molto bene. Sì. Di dove sei? Sono di Reggio Calabria. ¿E tú? ¿Y de dónde es Piero? Napoli. Ajá. Sono Yo Sono sono di Napoli. di Napoli. di Napoli, Di ¿verdad? Napoli. Porque recordamos que di es cuando es del origen, ¿verdad? Entonces, aunque sea ciudad, aunque sea país, ¿ok? Di Napoli, ¿sí? O di Italia, que recordamos que como termina con i y empieza con i la siguiente palabra, vamos a apostrofarlo, ¿verdad? Di Italia. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo sería en un modo, pues, formal? Vemos, ¿cómo se llama? ¿Sí? El señor pregunta, entonces ella va a contestar. Me llamo Io Rosa. mi Io mi chiamo chiamo Rosa. Rosa Croci. Croci. Ajá. El lei, ¿sí? Y cuando preguntamos el lei, ¿sí? Aunque es un señor, ¿sí? Estamos preguntando, ¿y usted? ¿Sí? Entonces vemos que aunque la pregunta es diferente, la respuesta es igual, ¿verdad? Porque como quiera estamos contestando con el yo, ¿sí? Eso no cambia, solamente cambia la forma en que nos lo preguntan, ¿verdad? Entonces, come si chiama, io mi chiamo Rosa Croci, ¿sí? O come ti chiami, mi chiamo, ¿sí? Io mi chiamo Kat. Allora, e lei, ¿sí? Y usted. Entonces, el señor va a contestar que se llama Aldo Bini, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contestaría? Io mi chiamo Aldo Bini. Aldo Bini, ¿verdad? Ujú. Y vemos que también, por ejemplo, los chicos nada más se dieron su primer nombre porque es más informal, pero aquí en esta conversación están dando su nombre y su apellido, ¿verdad? Porque es más formal.
Muy bien. Mi chiamo Aldo Bini. Y luego también va a hacerle la misma pregunta, ¿sí? Di dove sei, pero en modo formal, que sería, Miss, ahí se puede poner el lady doble. sí, LA, Ah, va. sí. Ok. Y vamos a ver que aquí también va a pasar lo mismo que les acabo de explicar, ¿verdad? Dove termina con y pues es una E. Entonces, también la vamos a apostrofar, ¿ok? Vamos a quitar la E de la primera palabra y la vamos a unir a la segunda, ¿ok? Entonces, di dove, ¿sí? Di dove, y lo decimos junto, ¿sí? Di dove, con el acento, ¿sí? Porque si yo pregunto, por ejemplo, ahí va. Si yo digo, yo lo conozco, ¿sí? Yo lo conozco y me preguntan, ¿di dove? ¿De dónde lo conoces? ¿Sí? Pero si me preguntan, ¿di dove? ¿Sí? Me están preguntando, ¿de dónde es? ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Si pregunto, ¿di dove? ¿De dónde? ¿De dónde lo conoces? Ma, se io dico, ¿di dove? ¿Sí? Con el acento, estoy marcando de dónde es. ¿Sí? Entonces, Sí, Miss. ella contesta, gracias Silvia, contesta ella, sono di Bari, ¿sí? E lei, y usted, e il signore risponde, Sono Sono di di Ancona. Ancona. sono di Ancona. Muy bien, molto bene. ¿Sí? Sono di Ancona, ¿sí? ¿Cómo quito su rosa? Muy bien. Ok. Entonces, bueno, chicos, estas son las formas, ¿sí? En que nos dirigimos de un modo formal a un adulto, etcétera, y cómo podemos hablar de tú, pues como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Y luego, no nos habíamos topado con algo así en el libro, pero estas van a aparecer a lo largo de su libro de texto, ¿sí? De gramática, que son riflessioni grammaticali, ¿sí? Reflexiones gramaticales. Entonces va a haber un pequeño resumen de las reglas que hemos estado viendo, ¿sí? Entonces, si se fijan, muy así concretamente, estamos viendo aquí, pues, cuáles son las reglas, tanto del masculino como el femenino, ¿sí? Questo ragazzo, questa ragazza. Vemos también que nos está señalando el singular, ¿sí? Y el plural, ¿sí? Questi ragazzi, queste ragazze sono, ¿sí? Estos chicos o estas chicas, ¿sí? Questo significa esto, ¿sí? O este. Muy bien. Y luego vimos nuestro verbo essere, ¿verdad? Que significa ser o estar, ¿sí? Y nuestro verbo avere, que significa tener, ¿verdad? Vimos las conjugaciones de cada uno en el presente. Vimos que cuando hablamos de origen, usamos di. Cuando hablamos de estar en una ciudad, hablamos con a, ¿sí? Pero cuando decimos que estamos en un país, vamos a decir in, ¿ok? Vimos también un poco de la nacionalidad, ¿sí? Nuestras reglas de fonética y los números, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo que nos resta de la clase, vamos a ver la unidad 1.4, ¿sí? Que es vorrei. Vorrei, que significa quisiera, ¿sí? Aquí está escrito abajo voglio, ¿sí? Voglio significa quiero, ¿sí? Pero quiero es muy demandante, es así muy, o sea, pues digamos que pudiera ser un poco grosero si lo dices en público. Entonces decimos vorrei,
¿sí? Para pedir algo, quisiera, de un modo más amable, ¿verdad? Entonces, vamos a, ok, nella pagina 21, ¿sí? Del libro de gramática. Ok. Sí, muy bien. Muy bien. Ok. Allora, vorrei, sì? Vemos aquí a un bambino e il suo padre, sì? Nel posto dei gelati, sì? Cos'è un gelato? Un helado. Un helado. Gelato es un helado, entonces, y gelati son los helados, ¿verdad? Entonces, pues, él está, pues, pidiendo o tal vez demandando un helado, ¿verdad? Entonces, para decir que quisiéramos algo, vamos a comenzar con vorrei, ¿sí? Entonces, el niño, si se lo estuviera pidiendo, por favor, diría vorrei un gelato, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a leer el pequeño diálogo, ¿sí? Que está en la página 21. ¿Y quién me quiere ayudar a leer el primero? Yo, Miss Laura. A ver. Laura e dopo Andrea, ¿ven? Sì. Yo vorrei una penna nera, ¿Mm? un cuaderno, una goma, Ujú. Miss, ¿cómo se pronuncia? Recordamos, si lo escribimos sin H, ¿sí? Se pronuncia como Y, gente, Ajá. ¿sí? Pero con la AK, ¿sí? Se va a pronunciar como G. Ok. Un righello Righello, ¿ven? e dei fogli Fogli, ajá. bianchi. Bianchi, bene. Entonces, bueno, vemos en el libro que están en como una papelería, ¿verdad? Entonces, ok, vorrei, aspettate un po'. Muy bien. Io vorrei, si el chico dice io vorrei, yo quisiera una, ¿sí? Una penna nera, ¿sí? Que habíamos visto que penna significa Pluma. pluma, ¿sí? Muy bien. Una pluma nera, negra, ¿ok? Un cuaderno, ¿sí? Un cuaderno. Una gomma, ¿sí? La gomma da cancellare, ¿sí? Un borrador. Un righello, ¿sí? Un righello es una regla, ¿sí? Si yo digo regla, estoy hablando de una regla, pero de una norma, ¿sí? Las reglas que hay que seguir, una regla, ¿sí? Pero si hablo de la regla para medir, es un righello, ¿sí? Muy bien. Entonces, vemos en naranja, ¿sí? Arancione, ¿sí? Naranja. Los artículos que son femeninos, ¿verdad? Una pluma, una goma, ¿sí? Vemos blu o azzurro, ¿sí? Azul, bueno, más claro, ¿sí? Blu chiaro, ¿sí? Las que son masculinas, ¿ok? Un cuaderno, ¿sí? Un righello, que aunque regla en español es femenino, vamos a ver que righello, como termina con O, es masculino, ¿ok? Y un folio, ¿sí? Un folio es una hoja de papel, ¿ok? Si decimos folla, estamos hablando de una hoja de árbol. Pero un folio, ¿sí? Es una hoja de papel. Entonces quiere varias hojas de papel, ¿sí? Entonces,
vamos a ver que dei, sí, va a ser el plural de un. ¿Ok? Y ojo con las reglas porque pues es un poquito raro esta palabra, ¿sí? Porque no es como un, unas, unos, unos, ¿sí? Sino que es otra palabra. Y les voy a explicar luego por qué. Ok, entonces bianchi, ¿sí? Vemos que bianco es blanco, ¿sí? Entonces bianchi es blancas, ¿sí? Unas hojas blancas, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere la ragazza. Que vuoi la ragazza, ¿sí? Andrea. Buongiorno, vorrei una penna rossa, un dizionario e una matita. Una matita, bene. Vorrei, quisiera una penna, ¿sí? Rosa, que hemos visto que rosa con doble S significa. Rojo. ¿Recuerdan? Rojo. Rojo, bene, rojo o roja, ¿sí? En este caso una pluma roja, ¿sí? Entonces en vez de decir roso, ¿sí? Rojo, vamos a decir rosa, roja, ¿sí? Porque va a cambiar con, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, il suo pantalone rosso, ¿sí? Il pantalone rosso, ¿sí? El pantalón rojo. Pero como una pluma es femenino, entonces va a ser roja, así como lo cambiamos en español, también aquí, ¿verdad? Un dizionario, ¿sí? Un dizionario è una matita. Cosa è una matita? Una matita è un lápiz, ¿sí? Lápiz. Muy bien. Allora, al final de la página vemos, vamos a completar qué es lo que quiere cada uno, ¿sí? Entonces, il ragazzo vorrei una penna nera, ¿sí? ¿Qué más quiere, qué más quisiera el chico? Un cuaderno. Cuaderno. Ujú. Vorrei un cuaderno. Muy bien. ¿Qué más? Una goma. Vorrei una gomma, sì. Anche vorrei un Righello. righello, bene, un righello. Y por último, vorrei, Una pena. no, la pena ya está, pena nera. Dei Las hojas. fogli bianchi. Dei fogli, ajá, bianchi. Muy bien. E la ragazza? Vorrei una penna rossa. Vorrei una pena rossa, bene. Anche un dizionario, ¿verdad? Allora, vorrei un dizionario. Y por último, Vorrei Una una matita. matita. una matita. Muy bien. Ok. Entonces vemos que el vocabulario es cosas, ¿sí? Que se encuentran en la cartolería, ¿sí? Una cartolería es una papelería, ¿sí? La papelería donde encuentras pues todos los materiales de la escuela. ¿Ok? Muy bien, molto bene. En la página seguente, página 22, ¿sí? Sigue ahora otro diálogo que tienen dos chicos, pero en una cafetería, ¿sí? Allora, il ragazzo, ¿quién quiere leer? Yo. Ujú. Yo, Janet, dopo Pedro. Eduardo, no sé. ¿Quién es? Eduardo, sí. Il ragazzo un caffè e una pasta, per favore. Un caffè e una pasta, per favore, ¿sí?
Vorrei un cappuccino, un cornetto e un bicchiere di acqua. D'acqua, bene. Entonces vemos que el chico, sí, está nada más pidiendo, por favor, un café o una pasta, ¿sí? Y pues agrega per favore, ¿sí? Para ser cortés, ¿sí? Un café, per favore. O podríamos decir vorrei, ¿sí? Quisiera un cappuccino, ¿sí? Un cornetto, ¿sí? Que un cornetto es como un pan. E un bicchiere d'acqua, ¿sí? Un vaso de agua. Recuerden que si decimos vaso en italiano, nos referimos a un jarrón, ¿sí? Entonces, para hablar de un vaso de agua, ¿sí? Decimos bicchiere, ¿sí? El cornetto es como un croissant, ¿sí? Como un cuernito. Allora. Muy bien. Entonces tenemos aquí que es di acqua, ¿sí? Pero cuando usamos di y la siguiente palabra empieza con una vocal, ¿sí? Vamos también a apostrofarlo, ¿ok? Entonces, podríamos también decir vorrei un cappuccino, un cornetto e un bicchiere d'acqua, per favore, ¿sí? Si queremos ser extremadamente amables. Ok. Allora. Entonces, vemos que el ragazzo, ¿sí? ¿Qué es lo que quisiera él? Vorrei un café. Ajá. Vorrei una pasta. Vorrei una pasta. Muy bien. La ragazza. Vorrei un cappuccino. Ajá. Vorrei un cornetto. Ujú. Vorrei un bicchiere di acqua. D'acqua. Ujú. Quiere d'acqua, ¿verdad? Ujú. Ok, chicos. Lo siento, chicos. Tengo un poco de dislexia y confundo el orden de las letras. Ok. Bicchiere d'acqua. Entonces, ok. Entonces vemos, ¿sí? Que vorrei, ¿sí? Es para decir Quisiera. 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 quisiera, ¿sí? Por favor, quisiera, ¿sí? Vorrei. Ok. Y entonces vimos, ¿sí? Que tenemos los artículos indeterminados, ¿sí? Que va a ser un e una, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un par de casos especiales, ¿sí? Que tenemos, pues, en el uso del italiano. Ok. Bueno, aquí hay otro ejercicio, ¿sí? Vamos a ver un poco de... Bueno, es más, contesten esto en casa, ¿sí? Para que busquen, pues, un poco de vocabulario, ¿sí? Si no saben cómo se dice alguna de las palabras para que la consulten, ¿ok? Entonces, nada más es completar, ¿sí? Vorrei, por ejemplo, un café, per favore, ¿sí? Muy bien. Miss, el 7 es como un borrador. Sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Sí, este es un timbre postal, sí, el francobollo, ¿sí? El francobollo es una estampilla, ¿sí? Un Ok. café, una pluma, una pizza, un refresco, ¿sí? Un helado, un borrador, una regla y una hamburguesa, ¿ok? Entonces, completate a casa, ¿sí? Ok. Muy bien. Grazie. Prego. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a ver, ¿sí? Un poco de los artículos indeterminados, ¿ok? ¿Cuáles son los artículos indeterminados? ¿Se acuerdan en español?
Los determinados son el, la, los, las, ¿verdad? Pero los indeterminados son un, una, ¿sí? Unos, unas. Y se refiere a algo indeterminado, ¿sí? Yo, por ejemplo, este es el libro, ¿sí? El libro de italiano, ¿sí? Y aquellos son unos libros, ¿sí? No estamos especificando, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a decir los artículos indeterminados, ¿verdad? Puedo decir mi pluma favorita, la pluma que uso siempre, ¿sí? O puedo decir, tengo unas plumas en mi estuche, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Los casos para el masculino, ¿ok? Cuando una palabra comienza en consonante o vocal, ¿sí? O sea, casi siempre vamos a utilizar un, ¿ok? Como en español. Un libro, un cuaderno, un pantalone, ¿sí? Etcétera. Pero va a haber un caso especial, ¿ok? Cuando hablamos como stazione. Bueno, stazione es femenino. Studio, ¿sí? Psicólogo, ¿sí? Zio. Este tipo de palabras, ¿sí? Que empiezan con impura, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es la S impura? ¿No? La S impura es cuando una palabra empieza... Ok. no, Ana, sí, por favor. Era una era la pura y la otra impura, y una era cuando seguía de una vocal y otra de una con... Ok, chicos. Entonces, estábamos viendo que la S impura, sí, Hanna nos estaba diciendo que la S impura, sí, bueno, la pura es normalmente, sí, sorella, sí, cuando es la S acompañada de una vocal, ¿ok? Pero tenemos palabras como studio, sí, stato, sí, que va a ser una S seguida de una consonante, ¿ok? ST, SP, ¿sí? Que se llama S impura, ¿ok? Entonces, la S impura, la Z, ¿sí? La PS, ¿sí? Como psicólogo, ¿sí? Come zio, come xilófono, ¿sí? Van a usar uno, ¿sí? Uno spazio, ¿sí? Uno stato, ¿sí? Uno studio, ¿ok? Uno psicólogo, ¿ok? Questa è una regola, sí, que empezó así como, pues nada más por reglas de sonoridad, sí. Alguien dijo que un y luego espacio sonaba mal, entonces es uno, ¿ok? Entonces, esta regla nada más se va a aplicar cuando son estos casos, ¿ok? En el resto de los casos vamos a utilizar un, ¿ok? Entonces, ok. Cuando una consonante, ¿sí? Cuando una palabra que termina en consonante se vuelve plural, ¿sí? Vamos a usar dei. Pero cuando termina en vocal, cuando empieza en vocal o en S impura, vamos a utilizar dei. Entonces, ojo, pongan mucha atención porque a pesar de que estas son iguales, ¿sí? En el plural van a cambiar, ¿ok? Y
pues pongan mucha atención, chicos, porque aquí es cuando empiezan todos a ver que la gramática italiana no es tan sencilla, ¿ok? Entonces, ojo, hay que poner mucha atención, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver nada más el caso del masculino, ¿sí? Y en la siguiente clase vamos a terminar de ver cada caso, ¿ok? Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer las primeras palabras? El primer caso, con la consonante. Naomi. Sí, Naomi, por favor. También digo el Ujú, un instrumento, un caso, ujú. un nemico, Un nemico. Ujú. Un fumeto, sí, es como un cómic, ¿sí? Un caso, sí, un caso, cualquier caso. Un nemico, ¿sí? Habíamos visto que amico es un amigo, pero un nemico es un... ¿No? ¿Nadie se acuerda? Enemigo. Enemigo, ajá, un enemigo, sí, amico e nemico, ¿ok? Entonces, bueno, en el primer caso, sí, el caso de las palabras que comienzan con consonante, sí, vamos a utilizar they, en el plural, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería en plural? Sería dei fumetti, ¿sí? Dei casi o dei nemici, ¿sí? Entonces, todos estos casos, ¿sí? Es para un y unos, ¿ok? Entonces, en español solamente utilizamos un o unos, ¿sí? Pero en italiano vamos a tener aparte estos, ¿ok? Que significan lo mismo, ¿sí? Solamente son reglas de cómo, pues, como les digo, por fonética o estructura fueron cambiando un poquito. Entonces, ok, el segundo caso, las palabras se comienzan en vocal. ¿Quién me quiere ayudar a leer este? ¿Es el segundo del medio? Sí, Ah, el de Delhi. no, un orologio. Ah, bueno, ¿lo puedo leer yo? Sí. Un orologio, Ujú. un uccello, Uccello, ajá. un occhio. Un occhio, bene. Un orologio, sí, un reloj. Un uccello es un ave, ¿sí? O un occhio, ¿sí? Un ojo. Entonces, en plural, ¿sí? La, unos cambiaría por degli, ¿sí? Entonces, sería degli orologi, ¿sí? Degli uccelli o degli occhi, ¿sí? Y por último, el tercer caso, chicos, que sería con la S impura, ¿verdad? S impura, Z, PS o X. Yo, Miss. Ujú. Omar. Uno obstar, Zar. Ujú, uno estudio, ujú. uno obsavio, Sbaglio. Esta es una Fabio. palabra difícil de pronunciar. Sbaglio. Ujú. Uno sbaglio, ¿sí? Es un error, ¿sí? Una equivocación. Uno psiquiatra, Psiquiatra, bene, ¿sí? Entonces vemos los casos, ¿sí? La Z, la S impura, ¿sí? La PS, e così, que van a utilizar uno, ¿ok? Y que en el plural también van a utilizar degli, ¿sí? Degli zar, un zar, sí, es un zar, es, según yo ya no existe ese título nobiliario, pero era un título nobiliario y como proviene de Rusia, es un término ruso, no va a cambiar en el plural. Si se acuerdan, habíamos visto una regla que cuando la palabra termina en consonante, ¿sí? Que normalmente son palabras de origen extranjero,
no va a cambiar en el plural, ¿ok? Entonces no decimos como zares en español, ¿sí? Un zar y los zares de Rusia. Decimos igual, ¿ok? Entonces tenemos un estudio, ¿sí? O degli studi, ¿sí? Degli sbagli o degli psiquiatri, ¿ok? Entonces, bueno, vayan como procesando un poquito esta información, chicos, y pues es que ahora no hubo clase el miércoles, chicos, y estamos un poquito atrasados. Entonces, les pido que el día de mañana también se conecten para poder hacer unos ejercicios, ¿ok? Y terminar de ver la lección. Sí, Miss. Está bien, Miss. ¿Sí? Ok. Sí, Miss. Entonces, bueno, etudiante, ¿sí? Y también mañana les explico una tarea que es nada más una hoja, ¿ok? Para que Ok. entreguen. Gracias. Gracias. Gracias, Miss. Chao. Gracias.